Verónica Grondona, ¿qué tal? Jorge Vila, Ana López, te saludamos desde el canal Floreal del Centro Cultural de la Cooperación. Bienvenida y gracias por atendernos. Hola Jorge, hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Un gusto un estar día con ustedes. para hablar de economía, si los hay, va casi siempre en estas últimas años, Meses, años, meses, décadas. pero bueno, un momento con muchas novedades. Bueno, contamos que Verónica es asesora de fiscalidad internacional, también es investigadora del CCC, también fue funcionaria pública en AFIP en la gestión anterior y también, bueno, como decía, investigadora del CCC y trabajadora y vinculada a esta casa, como solemos tener ahí compañeros y compañeras que trabajan Ujú. ciertos temas y a los que recurrimos para hacerles preguntas, como esta. Verónica, uno de tus temas de estudio, temas centrales, es el de la fuga de capitales, ¿no? O lo que se llama también formación de activos externos. Quería preguntarte cuánto tiene que ver eso que sufre el país en forma estructural, la fuga de capitales, con toda este proceso de mayor endeudamiento que se está asumiendo en este momento en el país. Bueno, la verdad que tiene muchísimo que ver. En realidad, uno de los temas que yo trabajo justamente es el entrelazamiento entre los mecanismos que se utilizan para la evasión y elusión de impuestos y la manera en que estos sirven también a la fuga de capitales. Por ejemplo, digamos, en la evasión y la elusión de las multinacionales o de las grandes fortunas que están globalizadas, ¿no? Y que pueden justamente trasladar sus ganancias entre una jurisdicción y otra, pudiendo arbitrar entre distintos sistemas tributarios para pagar menos impuestos, también sirve al propósito de trasladar las ganancias a otro país. Y un poco, por ejemplo, en relación con lo que estabas comentando de las retenciones. Las retenciones a las exportaciones, no sé si a nivel diseño, no, reciben normalmente muchas críticas por el diseño. Sin embargo, en Argentina sirve al propósito de retener justamente en relación con activos, con bienes que generan una ganancia importante a los sujetos locales, ¿no? A las empresas locales, muchas veces también globalizadas, porque no son solamente sujetos locales. Las ocho empresas exportadoras más importantes de Argentina están todas globalizadas. Y entonces estas retenciones sirven un poco para regular precios internos, para lograr recaudar de estas cuando justamente en cuanto al impuesto a las ganancias muchas veces tienen algunas posibilidades de evasión y elusión y bueno, cumplen distintas funciones, ¿no? Forman parte, de hecho, de cuando uno mira la progresividad o regresividad de nuestros impuestos, uno podría considerar que las retenciones a las exportaciones contribuyen a la progresividad del sistema tributario, aun cuando tienen muchas críticas respecto de su diseño y que son perfectamente considerables, ¿no? Entonces, por qué no sería conveniente dejarlas en cero? No, no es conveniente justamente porque, bueno, por un lado, por lo que significa, digamos, como ustedes bien ya señalaron, lo que significa en cuanto a los recursos, digamos, cuando uno piensa un sistema tributario lo tiene que pensar como un todo y al principio y respecto de los principios que querés que cumpla. Entonces, justamente lo que vemos en el gobierno de Milei es una eliminación en muchos casos de impuestos que contribuyen a una mayor progresividad, no, y no, no solamente, digamos, en cuanto a, a las retenciones, pero sí lo que ha provocado, digamos, o lo que refiere a bienes personales, la reducción de las alícuotas de bienes personales, ¿no? La reducción, la eliminación también del impuesto país, que también, digamos, en su diseño tiene algunos problemas, todas estas cuestiones tienen algunos problemas, ¿no? Pero en el diseño como un todo estamos dejando de recaudar impuestos que en algunos aspectos pueden contribuir a una mayor progresividad, eh, algunos también con algunos problemas, como mencionaba antes, y no estamos reemplazándolos por otros, digamos. Entonces, al final, lo único que estamos haciendo es aumentar en nuestra proporción de ingresos a través de la recaudación, estamos aumentando la proporción de impuestos como el IVA, ¿no? Estamos aumentando la proporción de los impuestos más regresivos, además de que estamos limitando los recursos con los que cuenta el Estado argentino para hacer frente a los gastos que
tiene, ¿no? Entonces, este discurso, de todas maneras, respecto de que no, de limitar el gasto, primero, la verdad que la decisión del gasto, de todas maneras, es una decisión de política, ¿no? O sea, el decidir o no tener un gasto en discapacidad casi que tampoco depende de este recurso que tiene el Estado, sino que es una decisión primaria que tiene que tomar el Estado, ¿no? Y después ve cómo consigue o cómo recauda lo que requiere como para continuar su funcionamiento. Pero hay una decisión primaria de no gastar en estas cuestiones, ¿no? Que contribuyen también a una mayor igualdad. Y por el otro lado, de no recaudar impuestos que también podrían contribuir a una mayor progresividad del sistema. Entonces, lo único que se está aumentando con esto es la desigualdad, ¿no? El esquema tributario también responde a esto de, el gobierno tiene como bandera, supuestamente, ¿no? El equilibrio fiscal, más allá de que lo consiguen, sabemos todos, digamos, no sé, cerrando la obra pública, reteniendo dinero que le corresponde a las provincias. Pero digo, cuando ellos hablan de defender el equilibrio fiscal, eso se puede conseguir, se puede manejar por dos vías. Una es la de reducir el gasto, pero la otra también es la de mejorar los ingresos o aumentar los ingresos. Con mayor actividad económica habría más impuestos, o con impuestos dirigidos a los sectores que pueden tributar, también se logra el equilibrio fiscal por ese lado, con mayores ingresos. Sí, exactamente. Se logra el equilibrio fiscal con mayores ingresos. Es necesario, como decía, pensar el sistema como un todo, tanto a través de los ingresos como a través de los gastos, pero además también la composición de estos ingresos, ¿no? Y esa composición es importante. En el mundo hoy se están discutiendo, bueno, tenemos un mundo en conflicto permanente, ¿no? En este momento Mercedes, y una Verónica, perdón. Verónica, se está escuchando, Sí, se está cortando. se está cortando la comunicación. Intentamos rearmarla a ver si podemos conversar mejor. Estaba Qué bárbaro. escuchando de que estaban hablando de Mercedes de Alessandro, justamente. Sí, Es que se le confunde Era el una señor, hipótesis. ¿viste? Como que Era se le una mezclaron los hipótesis. nombres. Yo estoy un poco grande y antes del programa mencionamos a Mercedes de Alessandro, que estuvo ayer en otro programa de este canal. Y bueno, evidentemente me quedó el nombre ahí atravesado. De casualidad no te llamas Verónica Mercedes, porque si no ahí solucionamos el tema. No, la verdad que no, tengo un solo nombre. No me salva. Bueno, no importa, ya está, soy yo. El problema soy yo. Verónica, entonces estabas desarrollando esto de la forma de las distintas formas que hay de conseguir un equilibrio fiscal genuino, además, y no como el que presenta el gobierno actual. Decíamos, se puede ajustar en gastos, que es lo que hacen todo el tiempo, pero también se puede mejorar los ingresos o optimizar los ingresos a través o de impuestos nuevos o de cobrar mejor los que sean, o de fomentar la actividad económica de modo tal que se genere también mayor recaudación. Sí, yo creo que ahí hay dos discusiones al menos, y muchas más también, ¿no? Pero en realidad yo creo que la decisión del gasto no necesariamente depende del ingreso en el Estado. El Estado tiene varias posibilidades de ingreso, ¿sí? Sea a través de la emisión monetaria, sea a través del endeudamiento, sea a través de la recaudación. Son dos discusiones. La otra cuestión es en el diseño del sistema tributario, que eso es también muy importante. Argentina, como muchos países de la región latinoamericana, tiene un sistema tributario regresivo, es decir, se basa más en impuestos indirectos, ¿sí? Como el IVA, que en impuestos directos que gravan directamente la renta de las grandes fortunas y de las grandes y de las empresas, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos un problema en el diseño y después hay un problema en la decisión de política respecto de en qué gastar, que son para mí está bueno también, digamos, son dos discusiones entrelazadas y necesarias de manera entrelazada, pero es independiente, digamos. Para mí el hecho de que Milei decida no gastar en medidas
que contribuyen, digamos, a una mayor igualdad social, como lo que tiene que ver con discapacidad, como el gasto en políticas de igualdad de género, digamos, o incluso para abordar la violencia de género y demás, son claras decisiones de política que tiene de no hacer ese gasto. Claro. La excusa de que no, de la falta de ingresos, para mí es una excusa, digamos, una excusa que para una visión ortodoxa, digamos, de todas maneras, como la que tiene Milei, entra dentro de su marco conceptual y ideológico, ¿no? Y de pensamiento. Pero bueno, son dos discusiones por separado. Por el otro lado, lo que yo también quería mencionar es que hay otras discusiones que están teniendo global en el mundo, en la región, ¿no? Brasil ha salido con una propuesta bajo el gobierno de Lula justamente de tributación de las grandes fortunas. Zuckman viene proponiendo a nivel global, ¿no?, abordar la tributación de las grandes fortunas a nivel global. ¿Y esto por qué? Porque hay un aumento de la desigualdad en todo el mundo que requiere tomar medidas de mayor progresividad en la recaudación del impuesto, porque los impuestos y el sistema tributario tiene una potencialidad igualatoria, ¿no?, de alcanzar, de lograr avanzar en una mayor progresividad, es decir, cobrarle a los que más tienen, justamente para igualar un poco la situación de ingresos, ¿no? Y hay discusiones que, aunque Trump va con un discurso, ¿no?, rupturista a espacios multilaterales como Naciones Unidas, la verdad es que hay discusiones que están teniendo lugar hoy en día en Naciones Unidas, de las cuales Argentina obviamente no es parte, que también tienen que ver con cómo abordar una mayor equidad en la tributación internacional, ¿no?, justamente en un contexto de globalización de las grandes fortunas y de los grandes patrimonios. El esquema, el escenario internacional no parece favorable, al menos en algunos liderazgos, ¿no? Digo, como los de Trump y lo que es la ultraderecha en los países en los que se ha arraigado, de los cuales Estados Unidos es el más importante, ¿no? Para que se genere, no sé si un consenso, pero al menos que se logren impulsar ese tipo de tributaciones, ¿no? Bueno, ahí hay distintas miradas, sí, es cierto, justamente hay una posición de Estados Unidos de salirse de las negociaciones internacionales, que en realidad no es, o sea, se sale de ámbitos como Naciones Unidas, pero en marcos como el G7, como el G20, trata de continuar incidiendo en las discusiones, por ejemplo, en lo que es el impuesto mínimo global a las empresas. ¿Por qué? Porque de hecho Estados Unidos, digamos, sea la presidencia que tengan, pero no son tampoco tarados, digamos, no. Ellos tienen un impuesto mínimo a las empresas, ¿no? Tienen un impuesto en Estados Unidos que se llama el GILTI, que justamente apunta y otros más, que son impuestos mínimos alternativos por los cuales tratan de cobrarle a sus casas matrices por aquellos impuestos que no pagan en otras jurisdicciones. Lo que pasa es que ellos quieren recaudarlo ellos solos, ¿viste? Y no quieren que se los cobren en relación con las filiales de sus empresas multinacionales. Entonces, ahí es así, digamos, el espacio de discusión multilateral está afectado por estos posicionamientos de Estados Unidos, pero hay otras regiones como por ejemplo la Unión Africana que han logrado consolidar un posicionamiento para llevar a Naciones Unidas y que lo llevan con una unión muy clara. En la región mismo hay una plataforma tributaria que se llama la PETELAC, la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, del que Argentina no forma parte, pero forma parte de Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, República Dominicana, entre otros países, Bolivia, Paraguay, y ellos sí están yendo de manera un poco más, con un posicionamiento un poco más conversado, discutido, aunque no sea completamente un posicionamiento único a estas discusiones globales, ¿no? Y a estas discusiones se han sumado también México y Uruguay, digamos, hay intentos de romper, digamos, de continuar en estas discusiones multilaterales y no aceptar esta ruptura justamente que se propone desde Estados Unidos como un fin de
de todo avance en ámbitos como Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Que había la impresión también de que esto se enmarca también en las mismas disputas geopolíticas que se ven hoy en otros territorios, digo, en otros términos, pero digo, esto también da la impresión de que esos bloques y esas alianzas se van armando también en base a estas discusiones más geopolíticas, ¿no? Exactamente, mismo para la Unión Europea, digo, la Unión Europea justamente en los últimos años, varios años ya, 10 años, un poco menos de 10 años, han estado, por ejemplo, han salido con varios de los países de la Unión Europea con impuestos a los servicios digitales. Bueno, Trump justamente como parte de sus medidas, ¿no?, de retaliatorias, trata de salir en contra de estos países porque justamente las empresas a las que terminan grabando son empresas de capitales norteamericanos, ¿no? Las principales afectadas. Entonces, ahí también hay intereses en juego, digo, para los países de la Unión Europea de continuar en las discusiones en un ámbito multilateral, porque quieren continuar grabando, lo mismo que con el impuesto mínimo global. La verdad es que los países de la Unión Europea, que sí tienen también muchas casas matrices multinacionales, quieren continuar cobrando este impuesto mínimo global. Ya lo tienen dentro, tienen una directiva de la Unión Europea, no les resulta tan fácil deshacerlo. Entonces ellos quieren continuar avanzando con esta tributación que además les brinda un montón de recursos en un contexto, en contextos en los últimos años que han sido difíciles, ¿no? Porque pospandemia y etcétera. Entonces, esos intereses también propician esta continuidad del diálogo multilateral, como decía antes, por más que parecería que se rompió toda discusión posible, ¿no? Bien, Verónica, muchas gracias. Dije Verónica, déjame decirlo a mí, porque dije tantas veces el nombre equivocado, quiero decirlo bien. Verónica Grondona, muchas gracias por estos minutos, fue muy, muy interesante la charla y seguramente estaremos conectados en otros momentos y en otros programas. Gracias de verdad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo y que tengan un buen día. Gracias, Gracias a todo el equipo del CCC y del COP. Chao. Adiós, gracias.